Hola, hola, bienvenidos a Lecciones Empresariales al Aire, nuevamente con el doctor Hernán Carvajal Pérez y quien les habla, Luis Durán. Esperemos estén atentos a una información de valor que vamos a tener el día de hoy, información que van a poder ustedes colocar en práctica a sus empresas o a sus emprendimientos. ¿Y por qué le digo que coloquen atención? Porque el tema que viene hoy es un tema de marketing y de ventas, algo que ustedes van a poder implementar en sus empresas, en sus negocios y quizás les va a ayudar a aumentar sus ventas, que es lo que todos nosotros queremos cuando creamos una empresa o creamos un emprendimiento. Queremos vender y que las ventas se aumenten. Entonces, no siendo más, iniciamos con el tema del día. Doctor Hernán Carvajal, muy buenos días. Buen día, Luis Gabriel. Nuevamente gracias por su invitación. Entonces, entremos en materia. Vamos a trabajar de marketing, no solamente marketing tradicional, sino marketing moderno, porque a través de la historia hemos tenido una evolución en el cómo o de la forma en la que vendemos nuestros productos o nuestros servicios, dado de que hace 40, 50 años pues no teníamos algo que se llama la internet. Entonces entremos en materia, doctor, y comencemos a darle estas pepitas de oro a todos nuestros seguidores para que puedan colocarlo en práctica en sus negocios o en sus emprendimientos. Bien, Luis Gabriel, permítanme primero, como de costumbre, como hacer un contexto brevemente respecto de lo que vamos a abordar. La mayoría de nosotros, y me incluyo, cuando tenemos la idea de un negocio, entonces no tenemos seguridad respecto de cuál es el proceso que vamos a cubrir. Entonces voy a decirlo aquí muy rápidamente. Nosotros podemos identificar una idea de negocio, una oportunidad le llamamos. Pero ¿cómo identificamos esa oportunidad? Apoyados en el marketing que nos permite identificar en el mercado qué necesidad existe, qué dolor tiene determinada población y con qué servicio podemos nosotros atender en esa necesidad. Pues bien, de detectar esas oportunidades se encarga el marketing. Cuando El marketing es un esquema que lo que permite es disminuir el riesgo a un fracaso. Correcto, Luis Gabriel, pero voy incluso más allá. Las empresas, en mi concepto, este es mi concepto, se inician con el marketing y terminan con el marketing. Porque, como les decía, cuando identificamos la oportunidad, es el mismo marketing a través de la identificación del cliente el que nos dice qué es lo que ese cliente realmente necesita, cuál es el diseño que preferiría que nosotros hiciéramos para ese producto o servicio. Y luego ese mismo marketing es el que nos permite comunicarnos con ese cliente, con ese prospecto mejor, todavía no es nuestro cliente, para que le contemos que, oh, ya, existe la solución a ese problema. Entonces, hemos dicho durante toda la vida que la sangre de las empresas es el flujo de efectivo, porque una empresa sin flujo de efectivo, pues desde luego no funciona, no opera, se quiebra. Entonces, ¿cómo hacen los empresarios? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacen ustedes en sus empresas, Luis Gabriel, para que permanentemente haya ventas? Aquí fallan una gran cantidad de los emprendimientos que tienen las personas amigas de montar negocios, de establecer empresas. Y de ese marketing, de esas maneras como nosotros podemos llegar a comunicarnos con nuestros prospectos es que vamos a hablar hoy precisamente. Lo que tocó al final creo que es como la caja de Pandora. Y cuando hablo de la caja de Pandora es, muchos emprendedores hoy día no saben cómo comunicar su producto o su servicio. Y no lo tienen claro porque no han podido identificar ese avatar. ¿Cuál es ese avatar? Es su cliente ideal. Ese cliente ideal para ese producto o ese servicio. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la edad? ¿A quién va dirigido? Para saber cómo yo debo transmitir ese mensaje utilizando todas las herramientas que hoy día podemos nosotros encontrar desde el marketing digital y quizás hasta el marketing tradicional. Y eso es lo que venimos a hablar el día de hoy. ¿Cómo vamos a poder aplicarlo con las nuevas herramientas y con todo lo que tenemos hoy día que prácticamente ni siquiera son nuevas? Son viejas, pero que hoy, dado a la revolución de la información, que es la internet, nos ha permitido llegar a ellas un poco más rápido o un poco más fácil. Claro, efectivamente Luis Gabriel, así es. Eh,
Miren, tengamos una mirada un tanto retrospectiva. Hace 15, 20 o más años, una persona decidía que iba a montar un negocio, cualquiera. Y entonces, ¿cuál era el marketing que tradicionalmente hacía? Entonces contrataba con el periódico de la región, o con la revista, o con la emisora del municipio, o la más acreditada en la región, entregaba unos volantes, etcétera. Eso se podía hacer hace 20, 25 y de pronto más años. Es más, el periódico era una de las mejores herramientas que podía Eh, tener la gran mayoría de empresas. Efectivamente, y por eso la publicidad en los periódicos llegó a ser tan costosa, lo mismo que la publicidad en las emisoras Y revistas. y revistas, sí. Pero llegó a internet y entonces puso las cosas en un mismo plano. Era igual una empresa que tuviera 1.000 millones de pesos para hacer publicidad que una empresa que tuviera 500.000 pesos para hacer publicidad. ¿De qué empezó a depender eso? De la estructura y de la estrategia que tuvieran las personas encargadas del marketing. Entonces, Y de la forma como contaban la historia. sí, es algo de lo que vamos a hablar también, del storytelling. Entonces, hoy un empresario que tiene un pequeño negocio, un mediano negocio, no tiene que apabullarse frente a las grandes empresas que dedican millones de dólares a la publicidad. Está en la habilidad, ni siquiera en la inteligencia, pues, está en la habilidad para que ese empresario construya una estructura y una estrategia publicitaria que le permita llegar a sectores de la población previamente identificados, sin necesidad de entrar a competir con ese gran empresario que dispone de millones de dólares para invertir en publicidad. De eso es que efectivamente hablaremos hoy, Luis Gabriel. Y que no, hay veces estamos confundidos. Creemos que, por ejemplo, la mejor estrategia publicitaria es la que más se le invierte. Quizás no, la mejor estrategia publicitaria es la que mejor cuenta una historia y ella por sí sola se va a reproducir en muchos dispositivos. Entonces, eso que lo que teníamos anteriormente, que era, llamemos, la forma de hacer ese marketing, que era por medio de esa televisión, de ese periódico, de la radio, aunque todavía se sigue aplicando, pero no con la misma fuerza que era antes. Antes, para pelear un cupo en la radio de una cuña o de una entrevista era muy complicado porque no habían espacios. Hoy día ya Facebook, Instagram y a cantidad, TikTok, se ha llevado un mercado impresionante porque ya no solamente es equiparar ese músculo financiero que tenían grandes empresas para invertir en publicidad, sino que ahora con una historia bien contada, un producto o un servicio que realmente tenga valor dentro de un mercado, que pueda cubrir o estimular una necesidad, pues es lo que está volviendo exitosos a la gran mayoría de marcas, que no necesitan tener un músculo financiero para invertir, como por ejemplo en televisión, en las cadenas nacionales, que un segundo editado puede estar entre 20 a 25 millones de pesos. Sí, Luis Gabriel, esos costos se han reducido. Como lo dije ahora, se han aplanado. Quiero remontarme de nuevo. Eh, Muchos de nosotros podemos pensar que es que la publicidad está naciendo y no es así. La publicidad nació hace arriba de 100 años. La publicidad nació hace arriba de 100 años con unos personajes de los que nos habla la historia. Hoy ya, desde luego, no están entre nosotros. En Estados Unidos, Claude Hopkins, uno de los publicistas más renombrados y cuyo trabajo todavía no ha podido pasar de moda. Y un británico, David Ogilvy, que también entregó unos trabajos muy serios a la publicidad. Basta decirle esto, Luis Gabriel. Una carta de ventas, que es algo de lo que también hablaremos, escrita por el señor Claude Hopkins o por el señor David Ogilvy, podía valer en su momento $1.000.000. Estoy hablando de una carta que se publicó hace 100, 80, 90 años y que en ese momento ese personaje, ese autor, ese publicista se diera el lujo de vender una carta de ventas por $1.000.000 a una empresa, eso muestra cuál es la calidad y la efectividad de la publicidad, del mensaje contenido mejor en aquellas piezas publicitarias que aquellos señores empezaron a escribir. Y le dieron con eso origen a algo de lo que se habla hoy en muchas partes
por parte de muchas personas, pero sobre lo que todavía nos falta aprender mucho, y es el copywriting. Porque el copywriting es una herramienta para la redacción de textos publicitarios, como lo vamos a ver. Perfecto. Entonces, entremos. Para llegar al marketing, primero debemos de trabajar en lo que es nuestro cliente ideal. Ese cliente ideal, o lo que se llama comúnmente el avatar. El avatar es cómo construimos nosotros ese cliente ideal al cual va dirigido nuestro producto, nuestro servicio. ¿Y por qué le digo que debemos de iniciar por allí? Porque es la identificación de nuestro cliente o de ese usuario para poder nosotros encarrilar o llevar toda nuestra fuerza a construir estrategias que nos permitan llegar a ese avatar. Entonces, primero, organicemos cómo creamos nosotros ese cliente ideal. Luis Gabriel, habíamos dicho al comienzo, una empresa nace porque quien va a establecer la empresa, su negocio, ha detectado que existe un problema, una necesidad, un dolor, un deseo en determinado nicho o sector del mercado. A partir de ahí, identifica con qué producto o servicio va a resolver ese problema de esa población. Pero para eso tiene que tener un muy buen conocimiento acerca de quién es ese cliente al cual pretende llegar. Es decir, nosotros no podemos, como la señora que decidió sacar el puestecito de arepas aquí a la esquina, a ver quién le compra. No, el dinero no se puede invertir para botarlo así. Esa inversión termina siendo un gasto. Hay que dar unos pasos y uno de esos pasos es este, conocer previamente ese cliente. Cuando ya conocemos ese cliente, sabemos quién es, cómo habla, cuáles son sus sueños, cuáles son sus pasiones, cuáles son las cosas que le interesan. Entonces nosotros empezamos a construir un mensaje para podernos comunicar con él. Ahí, a partir de ahí, nacen una serie de herramientas, algunas de las cuales efectivamente son modernas. Si yo antes mencionaba que hace 100 años o algo más existieron estos señores como Hopkins y Ogilvy, hoy no podemos desconocer lo que han aportado, la manera como han contribuido las nuevas generaciones al desarrollo del marketing. Entonces podemos nombrar entre esas personas al señor Edwards, al señor Alex Hormozzi, y a otros autores, los cuales aparecerán referenciados aquí en el video, eh, han hecho que han hecho aportes muy importantes al desarrollo del marketing, y ellos han sido encargados de construir conceptos como el copywriting, que es sencillamente es la utilización de la redacción como herramienta para el convencimiento, para la persuasión de aquel prospecto que no está muy seguro de nuestro producto o servicio, y sin engañarlo, repito, sin engañarlo, sin llevarlo a la estafa, sin aprovecharnos de él, lo guiamos, lo orientamos para mostrarle que efectivamente nuestro producto o servicio le va a resolver ese problema. Otras herramientas son, por ejemplo, los llamados túneles de venta, que son el storytelling, ya usted lo ha mencionado, que es el desarrollo o la creación de historias a través de las cuales yo engancho y después puedo venderle a ese cliente. O el story selling, que también es una historia que me permite vender de manera mucho más específica dirigida a un prospecto. Y otros conceptos de los cuales hablaremos en un momento también. Listo, o sea que ya construimos nosotros nuestro avatar, ya lo tenemos listo, como la explicación que nos acaba de dar acá el doctor Carvajal. De aquí es donde muchos grandes empresarios, medianos y pequeños comienzan quizás a malgastar su dinero. Algunos haciendo actividades como si todavía estuviéramos en esas estrategias comerciales de hace 20, 30 años. Me explico. Hoy salimos a la calle y todavía vemos innumerables personas invirtiendo en algo que se llama un volante. Volante que hoy día las personas no quieren recibir,
no lee y que es un dinero mal invertido dentro de algunos empresarios que quizás no lo notan, pero dentro de su estructura de costos en esa parte de publicidad se va a ver bastante afectada en una herramienta que ya no tiene sentido. Voy a colocarle un número, por ejemplo, en mis empresas y tuve la oportunidad de medirlo. Para poder que ingresara una llamada por medio de un volante, tenía que repartir aproximadamente entre 1000 a 1200 volantes diarios para que ingresara una llamada. ¿Cuánto cuesta imprimir un volante de media carta con una cantidad de 1200 para que ingrese una llamada? Y son herramientas que hoy día quedan obsoletas. Entonces, doctor, ¿qué podemos nosotros trabajar con herramientas modernas que le permitan a ese empresario no seguir en esa época tan prehistoria en cómo se desarrollaba el marketing, o en este caso, cómo se desarrollaban las campañas publicitarias, y que hoy pueden tener un sentido totalmente diferente con las herramientas que hoy día poseemos? Sí, Luis Gabriel. Eh, yo he sido testigo de ir por la Plaza de Bolívar aquí en la ciudad de Pereira, donde hacemos el podcast, y llegar y encontrarme la Plaza de Bolívar literalmente pavimentada con volantes de una institución, de una empresa cualquiera. Y quienes conocen aquí se dan cuenta que desde la calle 23 o 24 hasta el Parque de la Libertad, por la séptima y por la octava, usted encuentra que le entregan volantes para cualquier cosa. Uno llega como con 50.000 pesos a la casa, Sí, pero de de volantes. volantes, sí, sí. Invertidos ahí. Ese es dinero perdido. Ese es un hecho. El segundo hecho es que en no pocas empresas yo me llevo la sorpresa de que el propietario del negocio le dice a su secretaria, por ejemplo, hola Marta Lucía, hazme un favor, escríbeme ahí rapidito un anuncio publicitario que voy a mandar a hacer unos volantes. Eso no sirve, eso no funciona. Alguien dijo, en la única actividad donde se bota más dinero diferente a la política es la publicidad. ¿Pero cuál publicidad? La publicidad mal hecha. Esa publicidad no tiene sentido y estoy seguro que usted, si lo hace, está perdiendo el dinero. Entonces usted pregunta, ¿y qué hacemos entonces? Vamos por partes. El primer documento que yo sugiero que usted elabore en su organización, O sea, con lo que va a reemplazar el volante. sí, con lo que va a reemplazar el volante, es lo que se llama una carta de ventas o una página de ventas. ¿Qué es eso? Es un documento que tiene una estructura, que tiene una organización dentro de la cual hay una estrategia para poder llegar hasta los prospectos y tocar el corazón, tocar el cerebro de los prospectos para que digan, esto me interesa. Esa es una herramienta. Y rápidamente voy a plantear aquí cuál es el contenido. Lo primero, una carta de ventas debe tener un titular que atraiga. Literalmente, lo pongo así. Y, Espere, espere. Tenemos el titular que atraiga, sí, pero ¿cómo hacemos para que ese empresario en este momento nos está escuchando tenga esa habilidad? Porque él puede colocar cualquier título, pero para él puede atraer. Otra cosa es que realmente solo tenga efectividad o tenga resultados en un mercado. O sea, ¿cómo crear? Porque esa parte es la más importante, considero yo, de la carta de venta. Es el título, porque es lo que va a atraer. ¿Qué herramientas pueden tener para, antes de continuar en esa carta de venta y en su estructura, para que estas personas que nos están viendo en este momento tengan en cuenta para poder construir un título ganador? entonces usted me lleva a otra parte. Pero ya volvemos sobre la carta de ventas. Hay una serie de técnicas que usted, señor empresario, señora empresaria, puede encontrar perfectamente en YouTube. Hay una técnica que se llama la técnica AIDA. A-I-D-A. La A es que usted, la estructura que va a desarrollar, debe empezar con la A, que es A de atención. Es decir, el título que usted va a escribir debe ser capaz de llamar la atención de aquella persona que lo ve, como si yo fuera por la calle y alguien me coge del cuello. Me coge del cuello y me atrapa. De esas características debe ser el titular, llamar la atención. Luego viene la I. La I es de interés. Usted ya atrajo al prospecto porque hay un título que le dio curiosidad, le entregó curiosidad a ese personaje al que le entregaron el volante o que vio
ese volante en la página web o en un anuncio que usted hizo en Facebook o en Instagram, etcétera. Entonces, eh, le está hablando de cosas que a él le interesan. Ejemplo, si usted está hablando, si ese mensaje le llega a una persona que tiene que ver, por ejemplo, con el sector educativo, usted le está hablando del sector educativo, eso es de su interés, forma parte de sus intereses. Luego viene la D del deseo. ¿Qué deseo debe despertar usted en esa persona? Le va a contar que ya hay algunas personas que están probando su producto o servicio y lo va a hacer antojar, le va a dar deseos. Y luego viene la A de acción, porque usted no puede solamente contarle que usted tiene un producto, que tiene un servicio y ya, no, tiene que rematar diciéndole, bueno, ahora tome acción. ¿Y cuál es la acción que usted necesita que tome? Que llame a un teléfono, que se inscriba en una lista, que diga que le gusta o que le compre. Esa es una técnica. Entonces, Y yo le voy a dar otra técnica y voy a sí, ser un poco directo. Hay una técnica para perezosos. ¿Qué es técnica para perezosos? Si a usted de esos que no le gusta estudiar, capacitarse, leer, entrarse en YouTube para mirar cómo practicar estas técnicas, pues para eso está la tecnología. Hoy tenemos ya inteligencia artificial donde usted puede formular una pregunta y él te puede dar o te puede sugerir un número de títulos que puedan atraer y que usted entre esos pueda elegir o escoger en alguno para colocar en práctica. Entonces, a veces, si eres un poco más dedicado o comprometido con tu empresa, pues vas y estudias. Si quizás no tienes el tiempo, pues utiliza la inteligencia artificial que en Internet tú colocas en Google y colocas chat GPT o inteligencia artificial y te van a aparecer una cantidad de referencias en las cuales puedes elegir la que más te convenga o la que con la que más te sienta cómodo y de allí comenzar a construir títulos o cartas de ventas basados en esta técnica que me acaba de mencionar, en este caso el doctor, la técnica AIDA. bien, Luis Gabriel, es así. Y hay muchas empresas que cuando ya entienden la estructura de lo que se debe hacer en marketing y en las cartas de venta, entonces se apoyan en la inteligencia artificial con muy buenos resultados. Entonces continúo con el tema de la carta de ventas. Entonces cuando usted ya tiene claro qué es lo que le va a decir a ese personaje, en la carta de ventas, recuerde, coloca un título que sea muy atractivo, un título que obligue a leer. Quienes trabajan duro con las cartas de venta dicen, la principal función del título es que esa persona que leyó el título se vea obligada, enganchada a leer el subtítulo. Y la función del subtítulo es hacer que esa persona se vea obligada a leer la primera línea y el primer párrafo. Y ese primer párrafo lo llevará al segundo y al tercero. Y usted lo va llevando por partes. Ahora bien, ese título, después de ser atractivo, tiene que tener interés. ¿De qué tema le va a hablar a ese prospecto para que usted lo toque realmente en aquellas cosas que le interesan? Luego usted podrá mostrarle cuál es el problema que él tiene para que esa persona incluso se pregunte, pareciera que me están hablando a mí. ¿Y por qué? Como cuando uno está despechado, que todas las canciones le salen. Exactamente, así es, exactamente, igualito. Entonces, cuando esa persona lee esa estructura de carta de ventas y encuentra como que esto es para mí, cómo se dieron cuenta de mí, claro, porque es que ya lo habíamos dicho, debemos conocer quién es esa persona a la cual le vamos a escribir. Es como si usted se sentara a redactar una carta para un amigo y ahí vamos delineando cuáles son las características de ese avatar. Luego de que presentamos el problema, habrá una parte donde presentamos cuál es la solución. O sea, usted lo atrajo a algo de su interés, le mostró en qué consiste su problema, pero ahora le dice, pero no se preocupe, aquí hemos diseñado una solución para usted y le presenta cuál es la solución. Y después puede pasar ya a hacerle una oferta que se llama una oferta irresistible. ¿Por qué se llama irresistible? Porque es tan bueno lo que le están presentando ahí, repito, no con engaños, la realidad de lo que le están presentando ahí, que usted, discúlpenme, así lo llaman los autores, se sentiría tonto si usted no acepta esa oferta. ¿Y por qué esa oferta? Porque esa oferta le habla exactamente
de algo que los empresarios también olvidamos. Y es que al cliente no le interesa mi empresa, no le intereso yo. No, el cliente no piensa en eso. Al cliente le interesa los beneficios que nosotros le estamos entregando con nuestro producto o servicio. A él no le preocupa sino eso. Es como si él se preguntara, bueno, ¿y aquí qué hay para mí? Si para él no hay nada aquí con lo que le estamos presentando, entonces ese señor no nos va a comprar. Esa oferta se llama irresistible no solamente porque está muy bien empaquetada, porque le decimos cuáles son los beneficios, cómo funciona el producto, cómo es que se le va a entregar, qué es lo que él debe hacer, sino que además, en la medida de lo posible, le entregamos una garantía y le decimos, usted no pierde nada. Si pasado determinado tiempo usted no está de acuerdo con el producto o servicio que le ha entregado, no se preocupe, somos serios y le vamos a hacer la devolución de su dinero. Esa es una oferta irresistible. En otro video hablaremos ya en más detalle de cómo se construye una oferta irresistible, pero por ahora hasta aquí. Y en esa parte de oferta irresistible, que digamos que es como la parte del cierre suyo de su producto, de su servicio, hey, muchachos, seamos un poquito creativos. Cuando hablamos de creativos es que a veces utilizamos los mismos esquemas de todo el mundo, quizás hasta los mismos gatillos mentales, que en otro podcast creo que vamos a trabajar sobre los gatillos mentales. Sí. Y casi todos utilizan el mismo, la escasez, la escasez, la escasez. Hey, si ustedes se preocupan un poco más por esos beneficios de ese producto o de ese servicio, para que la persona tenga esa capacidad de poder soñar con ese producto o ese servicio a ese punto deseado, es decir, que satisfaga esa necesidad, que cubra o quizás elimine ese miedo a quedarse por fuera si no lo tiene y que eso lo lleve usted a tener un cierre de una carta de ventas bastante fuerte, que no solamente aumente las ventas, sino que usted tenga, como lo decía el doctor, un vendedor 24 horas al día durante 365 días del año de una manera no solamente creativa, sino estratégica y le va a permitir a usted aumentar las ventas. Sí, Luis Gabriel, sin embargo, no se ha terminado la carta de ventas ahí. El último punto, ya lo dijimos antes, es el llamado a la acción. Ya le hemos dicho esto, ya le mostramos cuál es su problema, ya le mostramos qué le ocurriría a usted si no resuelve inmediatamente este problema. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya le mostramos cuál es la solución, cómo funciona. Ya le hablamos de cuál es nuestra oferta, en qué consiste. Ya le hemos dicho también cuál es el precio. Por último le decimos, bueno, ya es hora de que usted tome acción, haga esto. Y eso es lo que esperamos que de acuerdo con esa carta de venta haga nuestro prospecto. Entonces, tenemos claro entonces de lo que vamos acá en el podcast. Es, creamos nuestro avatar, ya tenemos claro, identificamos a quién va dirigido nuestro producto, nuestro servicio. De allí identificado, comenzamos nosotros a trabajar en lo que va a ser esa carta de venta. Esa carta de venta es para qué? Para eliminar ese sistema tradicional en la forma en la que nosotros mercadeamos nuestros productos o nuestros servicios. En este caso tomamos como referencia lo que es la utilización de un volante. Eliminarlo por medio de una carta de ventas y utilizar herramientas digitales, en este caso, que es una página web o ya sus servicios, llamemos de Facebook o de Instagram en sus páginas o redes sociales que la pueden utilizar ustedes también como herramienta útil a la hora de mercadear sus productos, sus servicios. Y que en esas herramientas de carta de venta teníamos que utilizar una técnica AIDA, esa AIDA que es donde ya se explicó cómo vamos nosotros a utilizar esa técnica para la construcción de esa carta de ventas, utilizando que ese título sea bastante atractivo, que nos permita a ese usuario o a ese avatar continuar la lectura o leyendo lo que está allí dentro de esa carta de ventas. Utilizar una oferta irresistible y adicional a eso, utilizar un llamado a la acción. Ese llamado a la acción es la orden que usted de una manera indirecta y persuasiva le está haciendo a ese avatar para que él dé clic o llame o se contacte con ustedes para poder tomar ese producto o ese servicio. Sí, Luis Gabriel, permítame añadir acerca de este concepto de la carta de ventas. Uno, eh, la carta de ventas es un vendedor que trabaja para usted 365 días al año.
Usted no tiene que pagarle ni salario, ni prestaciones sociales, ni comisiones. No le hace huelgas y no se enferma. Segundo, la carta de venta, sin embargo, Ni es chismoso, ni te demanda. absolutamente nada. La carta de ventas, además, tiene la posibilidad de que usted la vaya ajustando. Hay cartas de venta que aparentemente bien redactadas y no funcionaron, pero hay otras cartas. Venga, ahí haga un paréntesis. ¿En qué cree que radica eso? Yo he tenido la oportunidad de ver cartas de venta que yo digo, wow, estructuradas de una manera impecable, pero no tienen resultados. Luis Gabriel, hay una técnica que se consigue, pero dedicándole tiempo a estudiar o buscando un experto. Por eso las personas que se dedican hoy a escribir, a hacer redacción publicitaria, son muy bien pagados y son muy escasos. Y ahí es, Entonces, perdón, y ahí es donde quizás le comentamos a nosotros, a nuestros seguidores, hemos nosotros tenido una larga trayectoria en la construcción de cartas de venta y por eso también vamos a brindar una asesoría de manera privada para aquellas personas que nos están viendo y desean conocer o implementar esas cartas de venta estructuradas y garantizándoles un resultado, o si no, esa inversión tendría una recompensa final, es que nosotros vamos a estar ayudándoles a ustedes a construir esas cartas de venta dentro de sus empresas, en sus emprendimientos, en sus negocios, en su producto o en su servicio. Si quieren entonces que nosotros les colaboremos, vamos a estar aquí en este momento, va a estar el correo electrónico de Lecciones Empresariales, nos va a escribir, nos cuenta sus necesidades y allí nosotros le respondemos para que le colaboremos o le aportemos a su empresa en la construcción de esas cartas de venta. Continúen. sí, Gabriel decía que hoy el copywriter, que es quien escribe copywriting, es una de las profesiones u oficios mejor pagados en el mundo. Hay personas que se hacen multimillonarias. No es que se ganen 5 o 10 millones de pesos colombianos mensuales, ganan mucho más solamente escribiendo, haciendo redacción publicitaria persuasiva. Entonces, cuando usted como empresario logre redactar un texto o encuentre un texto que lo obligó a usted a comprar, que lo cogieron de aquí y lo llevaron hasta allá a comprar, saque ese texto aparte, mire cómo está construido, mire qué palabras especiales le pegaron a usted aquí en su corazoncito y lo llevaron a meterse la mano al bolsillo para pagar el producto o servicio. Esa técnica del copywriter, Luis Gabriel, es una técnica que hay que trabajar y yo recomiendo que cada uno de los empresarios entienda los conceptos básicos de una carta de la redacción publicitaria. No solamente de la carta de ventas, sino en términos generales de la redacción publicitaria. Un anuncio cualquiera, por ejemplo, puede ser una pieza que nos permita la llegada de muchos clientes, pero hay que saberlo construir. Y se construye a partir de las emociones que vamos generando con nuestras palabras cuando nos dirigimos a esos prospectos. Eso hace que ellos se muevan y vayan y contacten con nosotros y finalmente se queden con nuestro producto o servicio. Efectivamente, habrá la posibilidad de ofrecer algunas capacitaciones relacionadas con el oficio del copywriting. Listo. Entonces, finalizando entonces de la carta de venta, ¿qué más podemos encontrar? Luis Gabriel, muchas cosas que por la duración que hemos querido darle al podcast, que no sea muy largo, pero tampoco muy corto, se nos quedan pendientes. Por ejemplo, será necesario hablar del storytelling, será necesario hablar del storytelling, será necesario hablar de los modelos de negocios y será necesario hablar de los requisitos que debe tener una persona para escribir copywriting. ¿Por qué? Usted que nos ve en ese momento puede estar pensando, es que yo no sé escribir. No, es que aquí no estamos diciendo ni buscando un El experto en escritor. literatura. ¿Sí? Aquí no estamos buscando que alguien, como en algunos de los libros que pueden ver aquí, diga, es que esos libros los escribió una persona que sabe mucho de literatura. Quiero decirles esto. ¿No? Los, Y hay un punto ahí. Y es como para hacer una analogía. Muchos cantantes hoy día exitosos no son cantantes, pero sí son intérpretes. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El uno es de academia y el otro transmite emociones. Entonces, lo que usted explicaba ahora es, no necesariamente para usted ser
un excelente, llamemos, Un un escritor. escritor, no tiene que ser una persona de academia. Tiene que ser una persona que a la hora de contar sus historias transmita más que letras, sino que transmita emociones por medio de sus palabras o de sus escritos. Eso es Luis Gabriel. Entonces, en mi ejemplo, eh, la mayoría de los escritores, oigan, la mayoría de los escritores universales, los más conocidos, tuvieron que esperar muchos años para que alguien comprara su primer libro. Y otros murieron incluso sin que su obra se empezara a conocer. Y sabían escribir. Entonces, para hacer copywriting, yo no necesito escribir como un gran literato, como un especialista en literatura. Necesito aprender las técnicas del copywriting. Eso es todo. Vamos nosotros entonces para nuestro próximo podcast, vamos a ampliar la información de lo que es ya en esta parte de marketing y de lo que necesitamos nosotros para seguir construyendo esa carta de ventas. Porque no solamente es contar esa historia, sino cómo nosotros también capacitamos a nuestro departamento de ventas dentro de esa carta de ventas para que por medio de ese guión ellos comiencen a aumentar ese cierre, que es lo que queremos absolutamente todos. Esperamos que la información del día de hoy sea para ustedes de su agrado, que sea no solamente porque les gustó nos quiso escuchar, sino que sea para que lo apliquen dentro de sus organizaciones, dentro de sus empresas. Doctor Hernán, muchísimas gracias por este día, por este podcast que hicimos el día de hoy y esperamos contar con ustedes en el próximo podcast, para el próximo martes a las 8:30 de la mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias.